¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en otro Diálogos con el Mundo. Hoy, por supuesto, con un invitado muy especial. Les estoy hablando de Hermenet Alarcón Andina, quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Nueva York, de la capital del mundo. Hermenet es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un MBA en la Universidad de los Andes y ha sido asesor financiero y especialista en finanzas públicas con más de 15 años de experiencia en análisis financiero, tributación, presupuesto, gestión fiscal y asesoría de inversiones, con experiencia profesional internacional en Colombia y en los Estados Unidos. Actualmente está vinculado al sector financiero en los Estados Unidos, en Teller, en el banco Tibet Bank, y asesor financiero independiente en Primerical Financial Service, con licencia FINRA, CIE, FINRA Serie 6 y licencia de seguros de vida. La verdad, pues estamos muy contentos de hablar hoy con Hermenet. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, a la gente que está en este streaming, muy agradecido por la invitación y de compartir mi experiencia en esta maravillosa ciudad de Nueva York. Bueno, pues hay una pregunta que es obligada para hablar de estos temas y Hermenet Alarcón desde Neiva, el departamento del Huila, ¿cómo toma la decisión de irse para semejante ciudad con las barreras lingüísticas, con todo eso? ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, Alfredo, fueron varias circunstancias, ¿verdad? Yo hace muchos años, desde que estaba en Neiva, yo me vine a Bogotá desde que salí del colegio muy joven y siempre vi que mi visión y mi vocación quería estar por fuera del país. Hace 15 años tuve la oportunidad de vivir en esta misma ciudad un par de años y definitivamente después de muchos años de trabajo y estabilidad, digámoslo, en Colombia, yo estaba, digamos, bien laboralmente, económicamente, profesionalmente, trabajaba como profesional especializado en la Secretaría de Hacienda de Bogotá en un cargo de carrera, había sido directivo, pero hay algo más que como que el ser humano no es solamente el dinero, la estabilidad, la profesión, y como que la rutina nos había cansado con mi esposa y habíamos decidido, hacía mucho tiempo habíamos hablado de emigrar y buscar rumbos, como algunas personas me conocen, mi esposa quería ser modelo, yo quería trabajar en el sector financiero en Estados Unidos y en Colombia habíamos muchas restricciones para ese paso. Entonces fue como una decisión de dejar un poco lo que estamos haciendo, no porque estuviéramos mal literalmente, sino porque como que esa rutina nos había cansado después de varios años de trabajo y decidimos buscar ese horizonte como una vocación personal, fue algo más personal, más que algo definitorio económicamente o laboralmente, profesionalmente. Entonces decidimos hacerlo hace 4 años, decidí dejar mi trabajo de carrera en la Secretaría de Hacienda de Bogotá, mi esposa también, y decidimos viajar a los Estados Unidos como una necesidad más del espíritu, ¿sí? De alcanzar algo más que realmente otra razón. Muy bien, pues muchas veces las personas toman estas decisiones cuando están comenzando su proyecto de vida, porque quieren hacer su pregrado, porque quieren abrirse puertas. No es tu caso, ya tenías una vida resuelta, profesionalmente hablando, incluso hasta emocionalmente hablando, y pues se vino acompañado, que es lo otro. En muchas entrevistas que hemos hecho en este programa, algunos se han ido solos y dicen esto es muy duro, uno solo, tal, pero ya cuando van acompañados, me acuerdo mucho, le decía, bueno, ¿usted por qué toma la decisión? Y dice, no, por amor, por amor, por amor. Mi esposa estaba ya con un tema muy claro, por ejemplo, en Canadá, que es un país tan desolador, tan triste, con esos inviernos tan fuertes. Y me decía eso, mire, yo como abogado vivía muy bien en Neiva, la pasaba muy bien y todo, pero a mi esposa le salió un tema aquí en Canadá y yo me vine detrás de ella porque que la iba a dejar sola. Entonces, digamos que ese es un factor muy importante, el que te vengas acompañado. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Llegas a Nueva York? ¿Qué comienzas a hacer? Bueno, primero que nada, Alfredo, yo creo que las personas cuando se vienen aquí, pensamos que llegar aquí a Estados Unidos uno ya se hace rico por el solo hecho de estar aquí. No, hay un proceso y la migración hay que tomarlo con mucha calma. Hay cosas que te enteras apenas llegas acá, cosas que uno debería tener. Y el proceso no hay que romantizarlo de que es fácil. En Facebook hay mucha desinformación, especialmente mucho abogado o no abogado que dice serlo, que dice que puede sacar la visa XYZ con la variante 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y te aplican ahí por cualquier lado y tú aplicas porque dice que tú eres por ahí.
Entonces hay que desromantizar eso porque el proceso migratorio es un proceso que requiere tiempo, que requiere un poco de dinero también, ¿cierto? Y que es un proceso como en Colombia, como cualquier entidad pública, requiere un procedimiento, que requiere un paso a paso, ¿sí? Que no es sencillo. Entonces, cuando nosotros llegamos igualmente, nosotros llegamos inicialmente a Miami, teníamos unas consideraciones para llegar allí, más facilidades, etcétera, pero el proceso fue exactamente el mismo. Había que presentar todo el proceso de visados, sacar los documentos. Cuando yo llegué junto a mi esposa nos demoraron más de un año obtener los documentos, cuando había personas que le decían, no, eso al mes ya tiene los documentos, ya le sale, ta, ta, ta. La aplicación de la visa me costó en mi caso muchísimo dinero y esas aplicaciones se demoran, uno se impacienta, como usted lo dice, aparte el cambio cultural es muy, muy duro, ¿cierto? Entonces toca tener muy claro que este es un proceso largo, que no es un proceso de la noche a la mañana obtener los papeles, ¿sí? Para estar legalmente aquí. Y adicionalmente que cuando se llega aquí, como Alfredo me preguntaba, uno empieza desde prácticamente cero. O sea, los que somos profesionales, porque mucha gente llega no siendo profesional, pero los que llegamos siendo profesionales, tenemos que quitarnos el chip de que vamos a llegar a un nivel laboral, profesional o económico similar al que teníamos en Colombia. Nada que ver. Llegamos prácticamente de cero a buscar trabajos básicos, a buscar trabajos, empezar a hacer una vida y una rutina porque no tenemos historia de ningún tipo en este país. Y eso es muy, muy difícil al inicio, el primer año, porque no tienes la forma de integrarte realmente al mercado laboral, así seas abogado, economista, médico, lo que sea. Hay que hacer aparte de los papeles, hay que hacer unos procesos de homologaciones, etcétera, etcétera, para poderte integrar. Y adicionalmente a eso, muy importante, pues el idioma, el inglés. Claro. A pesar de que uno llega a zonas muy latinas como Florida, Miami o Texas, California, el estar en un medio tan latino te dificulta más el idioma. Pero sí o sí, cuando llegas a un edificio federal, cuando fuimos a sacar la licencia, les cuento esa historia rapidito, la licencia de conducción, llegamos al edificio, todos son cubanos allá, pero la persona que me atendió era una china y a mi esposa la atendió una morena. No hablaban, inglés, no hablaban español, netamente inglés. Yo había estudiado, yo entendía más, pero mi esposa no sabía más nada. Cuando le tocó hacer el examen de conducción, no le entendió las instrucciones a la persona. ¿sí? Y aquí la licencia de conducción es un poquito estricta para sacar. Entonces, eso frustra, ¿sí? Mucho el que tú dices, yo tenía mi licencia en Colombia, conducía mi camioneta, iba, venía, no tenía problemas, hasta no seguía las normas. Aquí no, aquí el proceso es un poco diferente. Entonces, uno se encuentra con todo eso, con esas dificultades que al inicio uno debe tener claro. Aquí hay que cumplir unas reglas, hay que hacer procesos, hay que hacer filas, igual que en Colombia. De pronto a veces es más eficiente, a veces no tanto. Hoy los procesos con el presidente Trump son más demorados o incluso no están avanzando por disposiciones legales de él a los que hace procesos migratorios. Entonces, así ha dificultado la cosa, pero eso lo conlleva a uno también a tener más paciencia. Eso le alimenta el espíritu a uno de otra manera, le quita la impaciencia que uno tiene, ¿sí? Querer tener todo a la mano ya, porque ese es el pensar uno al llegar acá. No llego y Estados Unidos ya me dio todo. Sí, es un país de oportunidades, pero toca tomarlas con calma. Y la integración es con paciencia, con disciplina, cosas que a veces en Colombia no tenemos. La puntualidad aquí es necesaria. El time is money, que llaman los gringos, es demasiado estricto. Aquí se trabaja por horas, la productividad es muy alta, entonces aquí no te hacen perder el tiempo y no le hacen perder el tiempo a uno. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno viene a migrar, de que hay unos procesos que uno no puede saltar, de que son tiempos, y que eso conlleva también a aprender el idioma inglés para empezar a integrarse, no para que llegues y una vez eres el directivo, eres el cargo que tenías en Colombia, no, ¿sí? Toca empezar de cero, muchas veces toca hacer trabajos básicos. Trabajé en la BMW, por allá en Carolina del Sur, haciendo trabajos básicos en esa empresa, ¿sí? Muy doctor y todo, ¿no? Ponga las partes del carro, ¿sí? Pagan bien, es un estado barato, mucha gente se vaya buscando el costo-beneficio, pero llega un momento en que uno dice, no, eso no es suficiente, a esto no vine, razón por la cual después nos movimos para Nueva York, que era lo que yo quería acercarme al sector financiero y mi esposa al sector de la moda, y pues por eso finalmente decidimos llegar a la ciudad de Nueva York. Bueno, y esa llegada a Nueva York, ¿cómo fue? Porque
Nueva York es una ciudad muy costosa, extremadamente Bien. costosa. Así ¿Cómo es. pudieron hacer? Esto, digamos, en su momento, nosotros vivíamos en Carolina del Sur. Por casualidad de la vida había conocido una amiga que me ingresó, me dijo, mira, acá hay una banca de inversión donde puedes trabajar de manera independiente y puedes sacar la licencia de seguros de vida. Esa persona era de Miami, pero me dijo que aquí en Florida se puede hacer en español, por allá no. En inglés, yo no, yo pues más o menos ya dominaba el idioma, yo hice y pasé los exámenes requeridos en el primer test. Pero en un momento yo dije, bueno, aquí está como que Carolina y esos estados son como muy lejanos del sector financiero como tal. Entonces, cuando yo saqué eso, mi amiga me dijo, mira, en la banca de inversión en Nueva York tiene pues las licencias ya directas para que hagas saques las licencias de inversión directas en bolsa, ¿cierto? Pero toca llegar. Casualmente mi esposa estaba buscando también entrar al círculo de la moda y ella se presentó en unos castings en el New York Fashion Week del 2024, ¿sí? Y la llamaron, nos vinimos para acá, vinimos solo 10 días, dijimos, vamos a ir a los castings, y en menos de 10 días le dijeron, la necesitamos en las 3 semanas del New York Fashion Week. Entonces ella dijo, no, pues yo me quedo, ella renunció. Y yo dije, ¿yo qué hago? Yo me voy a quedar solo allá a Carolina del Sur. Pues no, estoy haciendo por amor, hace todo. Entonces entregamos todo, entregamos el apartamento, renunciamos allá y decidimos venirnos para acá, para Nueva York. Estando aquí en Nueva York, ¿cierto? Claro, los costos de vivir en Miami, aunque sea encarecido o Carolina del Sur, son mucho menores. ¿Sí? Ya las rentas aquí, el transporte, aquí en general la comida, digamos, es más o menos igual, pero el transporte y la vivienda es demasiado cara. La ropa es demasiado cara. Pero digamos, así mismo consigues aquí. Incluso en los trabajos básicos consigues unos salarios un poco más altos y eso compensa. Una ventaja de estas ciudades que hay metro. Entonces, el metro de Nueva York, los buses, es una ciudad como Bogotá, tienes por dónde llegar a todo lado. No requieres tanto el carro como si lo requieres en Miami o en otros estados que tú eres dependiente del carro. Aquí no. Entonces, esa oportunidad de mi esposa de venir a Nueva York me hizo venir para acá. Casualmente conocimos unos familiares de mi esposa que no sabíamos, de Algeciras casualmente, Alfredo de Algeciras casualmente, y nos acogieron muy bien. Y desde ese momento estamos aquí con ellos y estando acá empezamos a buscar. Y yo empecé a hacer las licencias que me había dicho mi amiga. Entonces, cuando voy a ver cómo puedo yo entrar al sector financiero, empiezan las trabas de ser migrante. ¿Sí? Claro. Sí, entonces empieza, no, es que los títulos que usted tiene hay que homologarlos, ¿sí? Hay que homologarlos al inglés de aquí. Yo los tenía supuestamente traducidos y cuando llego yo con las traducciones de aquí, porque incluso para la universidad, me dicen, no, pero es que aquí la economía no existe con ese nombre de economics, ¿sí? O sea, los nombres técnicos de pronto no se conocen muy bien y pues mi esposa, lawyer, sí, lawyer es abogada, pero así no se llama el título que le dan acá, eso tiene unos nombres específicos. Pues claro, todas las traducciones que hemos traído, pues no es que se hayan perdido, pero no servían para el tema académico o el tema profesional. Entonces toca volver a hacer todo el tema, que hay unas entidades acreditadas que el mismo Estado le indica que están acreditadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos o los Departamentos de Educación estatales. Todo eso me tocó volver a iniciar todo ese proceso para poder aplicar a las licencias, para poder aplicar a empleos bancarios como en el que estoy yo trabajo en TD Bank también, un banco muy grande aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, poder ingresar a eso, la primero era homologar experiencias y esas cosas y realmente no es tan sencillo. Sí, yo me presento a muchos bancos y los bancos me dicen, es que homologarte la experiencia que tienes por allá en la alcaldía de Neiva, ¿quién me contesta? Y ellos hacen la llamada, ellos no tienen que firmar, ellos llaman, ellos sí, mándenme el certificado que diga así, porque ellos homologan toda la información. Aquí no se hace eso, aquí no le dan unos certificados de que uno trabajó en algún lado, porque acá internamente hay una cosa que se llama Social Security, ellos averiguan todo de uno. Entonces, por eso aquí las empresas regularmente no entregan eso, porque cuando hacen la verificación de antecedentes, ellos averiguan por uno. Pero cuando uno viene a otro país, no. Ellos sí hacen averiguación de que si usted dice que es un abogado, un médico, un economista, efectivamente sea verdad, porque lo van a contratar para eso. Entonces, esa traba de los migrantes fue muy difícil. Yo quise ingresar a la universidad, yo fui profesor de matemáticas en el colegio, aprendí cómo se trabajaba eso inicialmente, yo decía,
oiga, eso es una estabilidad, los profesores ganan muy bien aquí, me dieron la oportunidad de ser profesor, voy a sacar la maestría en educación, en matemáticas, ¿sí? Voy a la universidad, lo mismo. No, es que usted por allá en Colombia, homológuelo, lo homologué, me ayudaron, Ah, matemáticas 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, todo ya lo había estudiado. No, no es suficiente. No, es que la universidad aquí exige más nivel, venga y hágalo. Y antes de ingresar un año primero, o sea, muchas dificultades antes de poder ingresar, a pesar de que uno cree que tiene todo, encuentra uno muchas barreras acá, ¿sí? Muchas barreras académicas, ¿sí? La principal, el idioma, obviamente, tiene que estar allá muy concentrado el idioma, ¿cierto? Y pues obviamente la forma de relacionarse, que nos saludan, no hablan, uno cree que son mala gente, hacen mala cara, no, así es el gringo promedio, y el gringo promedio no habla otro idioma, solo inglés, entonces el acento, no a veces como que le preguntan a uno, no porque uno lo pueda hablar mal, porque uno comete muchos errores, sino porque el acento no se le entienden a uno. Las mujeres a veces tienen acentos más moderados o no tienen, pero nosotros los hombres sí tenemos el acento mucho más marcado, entonces como que uno le nota la molestia, ¿sí? Entonces la integración, todas esas barreras hay que superarlas y se van superando, pero al principio es frustrante. No, y más en una ciudad como Nueva York que es tan cosmopolita, ¿no? Que no es solamente el inglés de los gringos, sino el británico, el inglés francés, alemán, chino, es una locura Sí, la cantidad de acentos. Incluso veía un estudio que hablaba de que en los 50 estados de los Estados Unidos hay 50 acentos. Es una locura el de Boston te habla absolutamente distinto al de Washington, el de Nueva York, etcétera, etcétera. Y claro, Nueva York con esa ciudad tan cosmopolita, donde hay tanta gente de tantos países, no solamente latinos, sino también de África, de Asia, pues obviamente es una Babel de los idiomas y aprender todos esos. Bueno, y además con el grado de dificultad que tú tendrías, que es el lenguaje técnico del tema financiero. así es, Alfredo. O sea, pero eso, más que una barrera, al inicio lo es un tema muy enriquecedor. Es un tema porque Claro. esa multiculturalidad te da a entender, ¿sí? No solo por otros idiomas, sino los mismos latinoamericanos, ¿sí? Porque entendemos ahora cómo son los centroamericanos, el mexicano, el argentino, el venezolano, el chileno, el ecuatoriano, ¿cierto? Pues hablamos el mismo idioma, pero cómo nos comunicamos con unas palabras que tienen unos sentidos diferentes. Entonces eso te hace ser, digamos, entender un poco más, ser como decía Naciones Unidas, un ciudadano del mundo. Uno, aquí hablan esto porque quieren ser esto. Entonces uno ya va entendiendo más las culturas y eso es muy enriquecedor personalmente. O sea, como ser humano eso es muy bueno. Sí, la barrera es difícil ya con otro idioma, como dice Alfredo, cuando aquí en estas áreas de Nueva York hay mucho chino, mucho ruso, mucho polaco, mucho hindú. Entonces, cuando tú hablas con ellos, ¿sí? Ellos hablan inglés, pero para uno es difícil, y yo me imagino que para ellos es lo mismo, ¿sí? Que claro, cuando uno habla con el acento latino, el acento de habla hispana, para ellos debe ser difícil entenderle a uno, a pesar de que estamos hablando de inglés. El que habla inglés, el americano, entiende todos los acentos, inglés es inglés, a uno se le dificulta, y uno le hace más fácil entender a alguien de habla hispana. Cuando a alguien le habla en inglés, uno está en un grupo, y alguien es latino, uno le entiende prácticamente todo porque hablamos con el mismo acento, es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, eso es muy enriquecedor culturalmente, conoces las palabras, la gente le gusta hablar de sus países y eso lo ayuda a uno a conocer, sin salir del país, a conocer otros países realmente. Es una experiencia multicultural muy buena. Sí, es que, digamos, la ventaja de Estados Unidos, ¿no? Yo viví en Boston, en Massachusetts, un tiempo, y era eso, ¿no? Incluso la Universidad de Massachusetts tenía 6 tipos de restaurante, que los asiáticos comían acá, que aquí comían los europeos, que aquí comían los latinos, que aquí comían los indios, o sea, era una cosa impresionante. Y sí, tú te sentabas con gente árabe, te sentabas con indios, te sentabas con chinos a hablar en el único idioma que podíamos hablar en ese momento, que era en el inglés. Entonces, digamos, eso es lo fascinante del idioma. Yo, pues, insisto mucho en ese tema con todas las personas, que el inglés le abre las puertas al mundo. Es increíble. El año pasado estuve en China, un encuentro con 50 países, gente de todas partes del mundo,
y era increíble, todos hablábamos en inglés y eso pues ayudaba a un tema de comunicación. Obviamente los acentos, obviamente muchos problemas allí, los mismos chinos que hablaban español, el español que ellos hablan pues es como el mandarín de uno, ¿no? Terrible, pero pues se dan a entender y ellos hacen su esfuerzo también por hablar el idioma español y habían unos que lo hablaban muy bien, se van 3 años a vivir a España a aprender español y lo hablan es con la feta y con el tono español. Me daba mucha gracia ver al chino hablándole a uno así con la feta de los españoles, era muy llamativo eso. Bueno, entonces arrancas con todos estos temas de homologación, qué bueno que nos cuentes que es un proceso, porque de verdad que la gente piensa que es pasar y ya, que todo está resuelto, que es fácil. Y bueno, ya comienzas a entrar en el tema ya más laboral. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, al inicio, como le comentaba Alfredo, nosotros llegamos a Miami y mientras llevan los papeles, pues obviamente mientras tú para trabajar legalmente necesitas pues la residencia, necesitas los documentos como tal. Cuando nos llega a nosotros el tema, ya los documentos como tal, ¿sí? Entonces tú dices, no, ya con eso yo puedo aplicar al banco, ya puedo aplicar a la oficina, puedo aplicar a, ¿sí? Porque uno cree que aquí lo van a tratar igual y ahí es donde uno se estrella. No es tan sencillo integrarse al sistema laboral formal, digámoslo así, ¿sí? Aquí en Estados Unidos la gente trabaja regularmente, muchas personas profesionales o no trabajan en áreas que no requieren, digamos, un nivel de profesionalización muy alto. Limpieza, aseo, restaurantes, ese tipo de empleos, construcción, no requiere ningún tipo de habilidad. Lo que sucede es que esos empleos pagan muy bien aquí en este país, ¿cierto? Claro. Lo que sí es cierto sí, es que esas personas, cuando se dedican a trabajar independientes, muchas, sin saber idioma y sin nada, hacen su propia empresa. Uno ve mucha gente que progresa en esos ámbitos, ¿cierto? Sin saber el idioma, pero ¿qué idioma aprende? El inglés, como decimos, técnico de su área. Entonces, son personas que llevan años, tienen su empresa de limpieza, de construcción, y se saben el inglés que requieren porque hay que llamar, hay que hacer pedidos y todo eso. Claro. Normalmente es en inglés. La gente aprende ese idioma, ese inglés técnico en el cual trabaja. Y mucha gente, mucho latino, lo que uno ve es que los latinos aprendemos muy rápidamente eso, porque somos personas, aquí en Estados Unidos, los latinos en general, los colombianos, centroamericanos, somos personas como muy... nos tienen en buena estima en ese sentido laboral, entonces, porque trabajamos harto, ¿sí? Nos falta a veces disciplina, sí, pero en general trabajamos harto, ¿verdad? Pero el idioma siempre ha sido la barrera, pero aún así la gente aprende el inglés técnico, el inglés que necesitan para sobrevivir, digámoslo así, y aquí tú te das cuenta que todos los trabajos son iguales, todos los trabajos, el de oficina, el del aseo, el de la construcción, todos tienen el mismo valor. Acá el americano le gusta es que tú trabajes, no importa en qué, pero que trabajes, que hagas tu oficio y que te puedas comunicar un poco en el inglés. No hay que hacerlo perfecto, hay que quitarse el miedo, da miedo al inicio, ¿cierto? Pero cuando ya vas a algo un poco más formal, como un trabajo como el que yo tengo en el sector bancario o en el sector financiero, ¿sí? O quieres entrar en una empresa como Macy's, donde mi esposa, ya necesitas tener no solo los documentos, sino un tipo de estudio. Y como no los tenemos aquí, entonces hay que hacer la homologación, como decía, que primero, y eso es una equivalencia, ¿sí? Y eso hay que hacerlo con un ente acreditado de los Estados Unidos. El Departamento de Educación te lo da, o la empresa donde estás te dice, hazlo. Normalmente las universidades hacen eso. Nueva York ayuda mucho a eso. Miami-Dade College en Miami también ayuda mucho a eso a los migrantes en ese tema. Muchas veces lo hacen gratis a través del consulado. A veces salen, vamos a hacer una jornada y ellos, los que van, le hacen eso gratuito porque todo tiene costo. Se puede demorar 2 meses en hacerse eso, esa homologación. Pero ya con eso te abre un poco más a los que son profesionales para buscar o el tema académico, porque eso ya es homologación, ya te lo puedes presentar a la universidad, el que quiere entrar a estudiar algo ya más formal, no solo una licenciatura, una certificación, sino ya algo profesional, ir a estudiar un pregrado, una maestría, ya eso te quita esa barrera, al menos al inicio, ¿cierto? Claro. La homologación. Y a nivel laboral, ¿cierto? Te ayuda a entrar a trabajos más profesionales, porque como todo, por ejemplo, en un banco, pues mínimo necesitas un pregrado. Sin el pregrado no entras, pues, porque es un requisito como en Colombia, ¿sabes? Necesitas que entres a la alcaldía de Neiva en el área de impuestos, pues necesitas que seas contador. O sea, si no eres contador, pues no aplicas, ¿verdad? Igualmente aquí, es la misma cosa.
¿sí? Entonces, eso es, la homologación te sirve en la parte académica, pero también te sirve en la parte profesional, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy economista, tengo un MBA de Colombia, ¿sí? Y para los cargos que yo aplicaba, o era economista o MBA, pero como no los tenía aquí en Estados Unidos, ¿qué presenta uno? Uno no presenta el título de la Nacional o de los Andes que tengo que presentar la homologación, que está en Ajá, inglés, que está certificada, porque si mandas solo el título, primero está en español. Sí, y si mandas una traducción que haces en Colombia, pronto está mal traducida o no lo entienden, ¿sí? Porque el gringo en eso sí a veces es como muy cuadriculado. Entonces es mejor como ir paso a paso, pero ese primer paso te ayuda. Y obviamente cuando pasas ese primer filtro, si alguna empresa te llama y te dice, bueno, sí, me sirve ese título que tienes homologado, me sirve para que seas aquí, trabajes en el banco, trabajes en X empresa, ¿cierto? Una cosa que sí o sí es que normalmente la entrevista te la hacen en inglés. Entonces, claro. cuando tú presentas tus documentos y muestras que vives en el país y que tienes un nivel de inglés medianamente bueno, porque eso te lo van a preguntar siempre, ¿cierto? Porque Ujú. aquí muchos empleos son bilingües. El trabajo que yo tengo es bilingüe, por ejemplo, en el banco, ¿sí? Es un empleo bilingüe. ¿Sí? Entonces ellos te preguntan todo en inglés porque asumen que tú hablas el español y no te van a preguntar en español. Así la persona sea un latino que esté de manager o de gerente, ¿verdad? Entonces Ujú. esa es la segunda barrera que se tiene que superar. El inglés de una entrevista, porque tú puedes tener Ujú. el título homologado o puedes hacer una certificación, una licenciatura acá, pero si no pasas la entrevista, esto pues realmente es muy difícil. Entonces, con la homologación puedes hacer esas dos cosas, la parte académica, la laboral. Y ya cuando entras, ya cuando te llaman, ¿sí? Tienes que hacer, aquí las empresas hacen un screening, que llaman, como una revisión de los antecedentes. Y esa es la tercera barrera, digamos, en mi caso personal, ahí es donde yo me he quedado, por ejemplo, ¿sí? Yo me he quedado Ajá. allí, yo he pasado entrevistas del Citibank, de JP Morgan, ¿sí? Hago la entrevista con los managers, paso el segundo filtro y cuando llega al screening me dice, la Universidad de los Andes no contestó, llevamos 2 semanas tratando de comunicarnos. Qué pena, pero no pudimos homologar, Ah, verificar su título. ¿Sí? qué mal. El TDBAN, por ejemplo, a mí me tocó llamar al externado porque pues yo coloqué que tenía esa maestría. Una vez él dice, no, mejor como en Colombia, no pongo eso porque si no se complica, no, eso hay que colocar todo porque ellos ya saben, ¿sí? Entonces el Claro. externado no contestaba, yo tuve que llamar y poner como una llamada entre tres con el de recursos humanos de aquí para que el otro le dijera que sí, yo si revisara y le enviara el documento al correo del TDBank, ¿sí? Para que verificara desde un correo institucional. Porque si yo no lo hago, y gracias a Dios el de recursos humanos me dio la oportunidad de hacer eso. Otras empresas te mandan un Claro. correo diciendo que no se pudo, punto, ¿cierto? Y esa Le- fue una manera de ingresar aquí. Y la parte de las finanzas, en mi caso, yo quería invertir en bolsa, yo lo hago acá de manera personal, pero no tenía, digamos, la herramienta para asesorar. Cada uno lo puede hacer de manera independiente, pero volvemos a lo mismo, barreras del sector financiero. Cuando eres migrante, tú no eres americano, ciudadano, residente o ciudadano per se, te exigen unos montos muy altos, unas cosas, o sea, empiezas a conocer cómo se invierte de verdad, no con las cosas que salen en Facebook, en TikTok, sí, que hágase rico y gánese $1000 y triplique en 7 días, esas cosas no existen. Pero cuando ya lo quieres hacer, comprar acciones de verdad, ETF, bonos y todo, eso requiere licenciarse, ¿sí? Entonces yo ya tenía mi licencia de seguros de vida, que es la puerta de entrada para poder entrar a este tipo de licencia. Eso no requiere un estudio profesional universitario, es una licencia que tú tienes que estudiar cerca de 6 meses, ¿sí? Y cuando haces el estudio tienes que presentar un examen ante la comisión que regula y vigila la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Una comisión Y haces algo así como un curso de unas determinadas horas, estudias y te certifican. es un estudio, como le digo, Alfredo, más o menos son 4 meses de Ajá. estudio teórico y más o menos 2 meses de estudio práctico. O sea, hay que presentar exámenes, conocimientos legales, cómo invertir, pues, ¿sí? Conocer los productos prácticamente, qué es una acción, cómo se compran acciones, cuáles son los fees, hasta dónde yo puedo hacerlo, si soy extranjero, qué dinero puedo llevar, etcétera. Cuáles, sobre todo la parte regulatoria es más importante, lo que es lavado de activos, antiterrorismo y antifraude. Por eso una cuenta de inversión no se la abren a uno de inmediato, como una cuenta corriente, como una cuenta de ahorro. Eso tiene un término legal para hacerlo. Ya cuando haces ese examen, uno programa un examen, pero ahí aprende otra cosa. Yo gasté $700 en un curso, ¿sí? Ujú. Hace como 4 años, ¿sí? Y cuando Ujú. me entero, oh no,
las licencias no las puedo sacar yo de manera independiente. O sea, tú puedes pagar el curso, pero para que te den para que tú puedas presentar el examen, ir a presentar el examen, es una banca de inversión. Tú tienes que estar unido a una banca de inversión, un banco. El banco es quien te presenta para el caso, lo que llaman el patrocinio, el sponsor, llaman aquí. Ellos son los que yo no puedo irme solo, no, yo quiero hacer la licencia de inversiones de acciones o de bonos, no. Ahí fue un estrello y me gasté $700 sin saber cuando la empresa, ya cuando me metí con mi empresa, con mi amiga en Miami, me dijo, no, esta banca de inversión lo hace. Como yo pasé el primer filtro, que era la licencia de seguros de vida, ellos me patrocinaron de una vez las dos licencias de inversiones, que son las dos siguientes, ¿sí? O sea, es el paso a paso, ¿sí? Pero eso yo no lo sabía, ¿sí? No tenía ni idea y me gasté ese dinero. Y ahí pues uno aprende casi siempre es con costos, pagando. Y afortunadamente, pues yo académicamente he sido como bueno. A uno lo preparan mucho en la universidad para presentar exámenes y eso. Y pues uno domina más o menos el idioma, pues yo pasé los exámenes en el primer test, en la primera prueba. Entonces, eso ha sido como un ejemplo a seguir en la empresa, porque pues, primero son exámenes federales totalmente en inglés. Esos exámenes no se presentan en ningún otro idioma. Son bastante complejos y son en un lapso de 2 horas hay que presentarlos, un examen ABCD. Y son exámenes de análisis, no son exámenes teóricos como tal, sino que es para evitar el fraude, la evasión, el terrorismo. Aquí lo del terrorismo es muy estudiado y se pone mucha atención a eso. En Colombia no tanto, pero aquí sí hay una ley de terrorismo, entonces uno tiene que estar muy pendiente sobre las inversiones que no lleguen a tocar unos límites legales sobre terrorismo. Entonces esas cosas las preguntan mucho. Cuando ya las obtienes, el ente regulador de los Estados Unidos, el que regula la bolsa, ellos son los que a uno aquí le llaman lo appointen, como que lo posicionan en la banca de inversión. Dice, este señor pasó el examen, ya puede trabajar con ustedes, ya puede ofrecer los servicios, ya puede usted contratarlo, entre comillas, ya puede ofrecer servicios a su nombre, y con eso yo no solo estoy nombrado como representante registrado, como broker que llaman, ¿sí? Sino que ya puedo yo cobrar comisiones a través de la empresa, lo que yo hago me pagan como por comisiones, etcétera, etcétera. Ese es el fin, no es solamente un examen teórico, sino que es práctico. Eso es para poder vender, comprar acciones, no solo para mí mismo, sino que las personas a las que le doy ya asesoría en el tema netamente de inversión. Y uno se imagina, con todo este tema de la virtualidad, con todo lo que ha venido después del COVID y el tema de inversión, es un trabajo que tú haces en la casa. No tienes que ir a algún espacio, a una oficina, o cómo funciona. No, esa parte la hago yo de manera independiente. La banca de inversión es un canal, ¿sí? Porque ellos tienen, o sea, yo para comprar acciones necesito que estén en la bolsa de valores. ¿Quién es el intermediario? La banca de inversión, TD Bank o ProAmerica, que es donde estamos esos dos. Ellos son los que me dan el canal para cuando una persona quiere comprar acciones de Nvidia, por ejemplo, que está muy de moda, ¿sí? Yo digo, mira, estas acciones de Nvidia se compran a través de ProAmerica en tal broker, ¿sí? En tal banca de inversión las tiene y tienen estas comisiones, ¿cuál le gusta más? Entonces ese es el canal, el medio que se utiliza. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen las acciones, son las bancas de inversión, ellos son los dueños de las empresas. ¿Sí? Entonces tú puedes hacerlo por BlackRock, por JP Morgan, Merrill Lynch, cualquiera de esas. De todas esas, hoy la más barata es esta, quiere o no quiere, y por ahí se hace, ¿cierto? Todo se hace por allí. El tema de la virtualidad, Alfredo tiene razón en dos cosas. Eso ha hecho que haya muchos programas, muchas plataformas, pero también hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿verdad? Hay plataformas que, por ejemplo, yo asesoraba a personas en Colombia y decían, no, yo puedo de 50,000 pesos. Sí, puedes hacerlo de 50,000. Tú puedes abrir la cuenta en 0 pesos, pero en la realidad práctica, por ejemplo, en Valores Bancolombia, donde yo tengo cuenta y asesoro a personas, pues no puedes comprar mínimo sino 1,000,000 de pesos. O sea, eso es 50,000 pesos, es carreta. Y tú no vas a ver en Bancolombia diciendo que puedes invertir 50,000 pesos. Eso no aparece en ningún lado, ¿cierto? Pero la gente se llena en muchas cosas que sí, puedes abrirla, pero en la práctica no es así. Entonces yo le digo a la gente, aquí en Estados Unidos también existen muchas plataformas de las cuales tienes que mirar cuáles son verdaderas y cuáles no. El hecho es que desde la pandemia, como dijo Alfredo, después del COVID, lo que sí es cierto es que las finanzas se han democratizado más a través de estas plataformas o las formas de inversión ahora son mucho más sencillas. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura formal y una virtual, digámoslo así? Es que las virtuales no tienen un componente
físico, no tienen un banco que lo respalde, una banca de inversión. Yo puedo entrar a Merrill Lynch y comprar por Merrill Lynch en la plataforma, pero Merrill Lynch es la banca de inversión de Bank of America, o sea, está detrás un banco gigante detrás de respaldo, ¿cierto? Y JP Morgan lo mismo, yo puedo entrar a la plataforma de JP Morgan, el Chase Manhattan Bank, pero detrás está JP Morgan. Esas son más caras, obviamente, pero consigues todo, ¿verdad? Pero si lo haces por otro lado, puedes estar en BlackRock, ¿verdad? En Blackstone, en Robinhood, que son muy grandes. Detrás de ellas no hay un banco, no hay un banco que llama Robinhood, ni hay un banco que llama BlackRock. Ellos son netamente una banca de inversión y prácticamente tú inviertes tú mismo en una aplicación, ¿sí? Y allí que cobran, te van a cobrar los cargos de venta, te van a cobrar unas comisiones de entrada, los spreads que llaman, la diferencia entre la venta y la compra y venta. Entonces, eso te hace que sea más fácil que lo haga uno mismo, ¿cierto? Ahí empieza la dificultad. Mucha gente lo hace ellos mismos, sin educación financiera, que es lo que yo trato de ayudar, y lo que hacen es perder dinero. Porque claro, yo lo puedo hacer desde 0 pesos, le dicen a uno, pero cuando van a la realidad empiezan a perder el dinero, porque eso también requiere un estudio mínimo, y ese estudio que han hecho las personas que se han dedicado a eso, que hemos estudiado, digamos, somos el canal para que las otras personas eviten eso. Uno es el asesor, uno les ayuda, ¿sí? A que, digamos, cumplan unos objetivos financieros. Entonces, el tener la licencia y estar en estas bancas de inversión y en el banco me ha ayudado, digamos, a fortalecerme, no solo académicamente en conocimiento, sino legalmente, ¿sí? Porque eso necesito tener toda la legalidad, decirle que si esto se hace así, es a través de esto, o así se hace, puedo darle un portafolio, puedo darle un diagnóstico, basado en una experiencia, en una academia, y sobre todo de una manera legal, que es para lo que obtuve la licencia. Claro, y toda esa experiencia, ese acumulado, me imagino que es exponencial, cada vez vas aprendiendo más, vas adquiriendo las habilidades, y eso pues por supuesto para quien no tiene ni la más mínima idea de cómo invertir en el exterior es un rédito muy importante. Pues digamos, tú tienes una ventaja, que ya estás conectado con el sistema, pero además que hablas español y le puedes hablar a los latinos sin problema de los pros y los contras en su idioma. Digamos que eso puede ser una nota diferenciadora de tu perfil, ¿no? Exacto, Alfredo. Una cosa es que, claro, nosotros nos reconocemos todos, somos así morenitos, feitos, negritos, ¿verdad? Todos nos reconocemos como latinos. Entonces, cuando la gente llega, lo reconoce a uno y le quiere hablar a uno en su propio idioma. Y igualmente a mí, yo prefiero hablar en español, es mi idioma natural. Claro. El inglés es, de todas maneras, aunque yo lo domino, pero de todas maneras uno lo habla con errores. Uno se da cuenta, yo a veces me quedo pensando, ay, lo dije mal. Y eso el idioma también genera acercamientos a la persona, se siente más química con la gente, ¿verdad? Y cuando uno empieza a ayudar a la gente o empieza a asesorar a la gente o la gente se acerca a uno, uno se da cuenta que el público latino en Colombia, en el trabajo, aprendemos a ser disciplinados, aprendemos a cumplir horarios, aprendemos a ser muy buenos empleados, ¿sí? Porque en general así es nuestra cultura, nuestra cultura nos enseña a trabajar duro porque nuestros padres nos dijeron hay que trabajar, hay que pensionarse, etc. Entonces somos muy buenos para cumplir, digamos, seguir reglas, seguir estos pasos, seguir instrucciones, ¿verdad? Pero en este país, a pesar de que la gente gana un poquito más de dinero, más en esta ciudad de Nueva York, ¿sí? La gente, he aprendido en estos años, es que la gente llega a veces ya 50, 60 años sobre todo, y no tienen o activos, ni en Colombia ni aquí, ni tampoco inversiones. Y muchas cosas, sobre todo cuando viví en Miami, yo encontraba acá mucho más latino, decían, no, es que yo me voy a volver a Colombia, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto lleva acá? 20 años, y ni aquí ni allá, ¿sí? Entonces, eso es realmente un desorden financiero, o sea, realmente es porque no tuvo como esa visión de educarse financieramente, ¿cierto? Y eso no es culpa de nadie, ni de los papás, ni nada, es que nuestra cultura es así, los latinos somos así, eso no solo somos los colombianos, ¿verdad? Somos desordenados financieramente, ¿sí? Entonces pensamos, no, voy a tener un empleo toda la vida y voy a ganar un salario y me pensiono. Y si la cosa cambia, y si se acabó la empresa, en 40 años no existe, nosotros hemos conocido, la alcaldía de Neiva, hicieron reestructuración, gente que creía que iba a estar ahí mucho tiempo, salió de un momento a otro. Nada es fijo en este mundo, todo es variable, todo cambia, ¿verdad? Entonces, no, y los fondos de pensión con el riesgo que tienen ahora, ¿no? Exactamente. Este puede estar desapareciendo la plata de las pensiones de la gente.
Exactamente, el tema pensional es un tema complejísimo en Colombia, ¿sí? Toda la plata está invertida acá, si la llevan, vamos a perder, se invirtió en 5.000 pesos, ahorita lo llevan a 3.800, la gente va a perder plata real. Sí, o sea, Mm, eso hay que mover la plata con mucho cuidado. Bueno, eso son los economistas del Banco de la República, sabrán hacerlo. Eso es un tema muy delicado, pero eso ya es a temas muy macro. Pero ya los temas personales, ¿sí? Donde yo quiero hacer una pensión, Estados Unidos te da un poco más de ventajas que Colombia. Aquí ujú. hay muchas formas de ahorrar, muchas formas de guardar dinero que te esté generando o dividendos o intereses por encima de la inflación, etcétera, etcétera. Toda inversión tiene riesgo, ¿verdad? Pero la gente le da mucho miedo. ¿Sí? Es como el idioma. Si no te Ujú. enfrentas miedo, te da miedo. Pero cuando ya lo empiezas a hacer, le vas cogiendo el gusto y la idea es que la persona se eduque también con uno. O sea, que llegue el momento en que ya no me necesite, que no me esté pagando Claro. asesorías permanentes, no, porque ese tema lo puede hacer. Ya la asesoría se vuelve más de tipo como más charlado. Oiga, mira, veo esto, y claro, lo miramos y sale, ¿sí? Al inicio sí toca llevarlo más paso a paso, más la guía uno a uno, más llevarlo de la mano. Pero en eso he visto que el latino se acerca mucho más a uno por el idioma y dos, porque este tema lo puede hablar en español y entonces les queda más sencillo. Y que pues realmente la comunidad latina es muy grande en este país y en Nueva York es muy grande, entonces eso me ha dado un mercado grande a quien acercarme y ayudar. Claro, y mucha gente, por supuesto, que con la lógica de conseguir el sueño americano, pues quiere hacer unos pesos. Y si lo puede hacer a través de la bolsa, que pues hay muchas historias, ¿no? Incluso que día entrevistaban en la W y Caracol Radio a un millonario colombiano, pero multimillonario colombiano. Le preguntaban cuántos Ford Mustang tenía, cuántos Maserati tenía. El tipo hablaba de la cantidad de carros y de los colores, porque los coleccionaba. Y él decía, todo esto yo lo he hecho en bolsa y precisamente he estado ofreciendo un programa de formación para que las personas aprendieran a invertir en la bolsa en los Estados Unidos. Eso es muy común, ¿no? Muy recurrente, ese tipo de mensajes de que en efecto sí se puede uno tapar en plata, pero pues me imagino yo que es toda una ciencia, ¿no? Que toca hacer todo un trabajo y toda una investigación para poder lograr ese gran objetivo. Sí, claro, uno aquí en Nueva York, uno ve gente, uno puede estar al lado sentado de alguien que tiene muchos millones de dólares y uno lo sabe, Uh o sea, -huh, uh aquí hay -huh. mucha gente de dinero. Lo que sí es cierto es que esas personas que logran esos niveles de riqueza, si uno ya cuenta, si ellos cuentan la historia, uno escucha la historia, eso no es de la noche a la mañana. Sí. Cuando uno llega acá a Estados Unidos o en Colombia se cree, sobre todo en Colombia queremos que llegar acá, el sueño americano lo tenemos a la puerta, a la vuelta de la esquina, Uh es -huh, abrir la puerta y ya. Y no uh es -huh. así. El sector financiero puede hacerte rico con disciplina y con tiempo. ¿Sí? Lo que Uh llaman el -huh. interés compuesto, que habla Warren Buffett. Eso es así, hay que rebalancear, hay que comprar, vender, hay que gestionar los portafolios o los activos que uno tenga. Eso no es que metí $1.000 y como le cuentan a uno, si compró Nvidia hace 30 años, hoy sería millonario. Pues sí, pero uno Claro, no iba a saber, o sea, uno no tiene la bola de cristal, eso no es así que yo dejé de decir, claro. no es así. Eso sí requiere disciplina, constancia, ¿sí? Y nuevamente, las personas no lo hacemos porque muchas veces hay momentos de vida en que cambia, ¿sí? Eh, yo compré una casa, entonces al comprar la casa se me disminuyó el ingreso que tengo que pagar la hipoteca, entonces ya no le metí plata a la bolsa 2, 3 años, son 2, 3 años que uno pudo Uh haber -huh. hecho el dinero para comprar la casa, pero yo quiero tener eso ya, entonces depende del objetivo de la persona, ¿sí? Puedo Uh -huh. hacerlo más rápido, más lento, depende del ingreso, o sea, muchas variables, pero lo que cuenta la persona esa es muy posible muchas veces también tener cuidado, hay también mucha gente que se habla mentira. Yo en Colombia conocí mucha gente diciendo que tenía mucha plata y era mentira, ¿verdad? Pero las personas que lo logran hacer, como la persona que está con, es muy bueno escucharlos porque la experiencia se puede replicar, ¿sí? Sí. Uno puede replicar, más que copiar, uno puede replicar cosas. Uno de las personas exitosas puede copiar muchas cosas que le pueden servir a uno y uno dice, esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo hacer yo. Esto también, de los 10 pasos que la persona ha hecho, yo puedo hacer 7 u 8 y los otros 3 los voy ajustando en un lapso de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, no es difícil y seguir las personas exitosas es una muy buena recomendación. Mucha gente en los cursos de bolsa le dicen, no, sigan a Warren Buffett, sigan a Ray Dalio, sigan a Cathy Wood,
¿sí? Porque ellos son súper exitosos, entonces dice, pues, ¿por qué no voy a copiar su estrategia? Pero eso tiene su componente de riesgo, hay que mirar cómo ellos invierten, si yo tengo la capacidad de perder en el papel algún dinero o de verdaderamente perder de alguna parte, etcétera, etcétera. Pero esas historias son muy verídicas, sobre todo acá en Nueva York, es verdad, hay mucha gente con ese tipo de historias y regularmente, si no es a través de empresas personales, normalmente son en bolsa, sobre todo en estas ciudades se hacen la bolsa de valores, la verdad. La bolsa de valores. Qué interesante todo esto que nos cuentas. Hay que saludar a los oyentes de Radio Universidad Surcolombiana, porque este programa también está transmitido por Radio Universidad Surcolombiana, nuestro patrocinador OPA Noticias, que nos está apoyando, el Centro de Estudios Internacionales Worski, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y, por supuesto, la Universidad Surcolombiana, que nos apoya en este proyecto. Ya estamos llegando a los últimos 10 minutos, como te conté, el tiempo pasa muy rápido, pero me gustaría la prospectiva que estás pensando, cómo se ve Hermenet de aquí en adelante, cuáles son esas cosas que crees que vas a seguir alcanzando, esas metas. Pues ya lo de tu esposa está andando sobre ruedas, me he dado cuenta, pero ¿cómo sigue Hermenet entonces de aquí en adelante? Hay dos cosas. Uno llega a este país y como que le cambia uno el chip. Uno dice, no, yo quería ser el berraco y no, uno no es tan berraco, la verdad. Uno dice, no, yo como que quiere hacer otras cosas. Ya esta época de nuestra vida, ya uno un poco más mayor, uno dice, no, yo quiero algo más calmado, ¿verdad? ¿Cierto? Y una cosa que yo siempre quise ser fue digamos, ser el asesor de inversiones. Por eso hice todo esto, ¿verdad? Y lo quería hacer acá en Estados Unidos. Y, digamos, lo hice en este momento de mi vida. No lo hice más joven. A pesar de que yo tenía, digamos, un buen ingreso, y dije, no, o sea, yo me sentí, uno a veces se limita tanto mentalmente, y yo hace 15, 16 años que estuve aquí, no lo hice, y me regresé y me quedé en Colombia, y no lo hice lo que estoy haciendo ahora, digamos. Pero le fue bien, mire, se llevó una algecireña para allá, ¿no? Pues, ¿qué más Sí, quiere? sí, sí, ¿Qué sí, más sí. quiere? Sí, sí, mi esposa Algeciras también, la conocí en Neiva, entonces sí, eso fue una de las cosas bonitas de volver a la tierra, haber encontrado a mi esposa. Ajá. Pero ya en unos años yo realmente lo que pienso, y es que esta ciudad da la oportunidad realmente, es aprender bien el sistema financiero y sobre todo ayudar a la gente a organizar sus finanzas, a invertir. Esto no es para hacerse rico, pero una cosa que yo veo aquí es que nosotros los latinos trabajamos mucho. Este país paga por horas, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí las jornadas laborales son muy largas, hay mucho, la gente trabaja demasiado y a veces se olvida que en un futuro puede que lo que trabajen no le dé para una pensión. Colombia en ese sentido garantiza un poco más la pensión y mucha gente no se logra pensionar. Pero digamos hay una forma de hacerlo. Estados Unidos es más difícil, ¿cierto? Y lo que le contaba ahorita, conocí a gente de 20 años aquí y no tenían cómo pensionarse ni tenían activos. Entonces yo lo que realmente quiero más adelante, y lo estoy tratando de estructurar con mi esposa, realmente es dedicarme a eso, a hacer asesorías financieras, a eso. Eso es un pensado, ¿cierto? Pero una forma en que lo estoy estructurando también es trabajando en el banco, porque es que ya cuando entras al sector financiero, ¿cierto? Tú ya conoces el intríngulis interno, cómo es que funciona internamente la banca, ¿cierto? Porque Claro. de fuera yo puedo hacer las licencias y puedo hacerlo así, pero ya trabajar en el banco, eso me ha dado la oportunidad de conocer y me gustaría crecer dentro del banco, ¿cierto? Conocer todas las áreas, porque eso hay muchas cosas. Hay Claro. departamentos de bonos, hay departamentos de acciones, de ETF, hay muchas cosas reguladas que quisiera aprender más de fondo, pero ya desde un marco institucional, desde una banca de inversión muy formal como la que estoy. ¿Verdad? Llevo poco tiempo allí, pero la idea es ir aprendiendo, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Y que eso se capitalice por tener las licencias para hacerlo de manera personal y en algún momento independizarme como tal. ¿Sí? O sea, porque una Claro. vez dice ya, como usted, Alfredo, ya sabemos, hemos trabajado muchos años Ujú. como empleados y llega un momento que fue la razón por la que me vine. Ya no quería, estaba muy cansado, agotado mentalmente de estar así. Y esa es el objetivo futuro, de estar como Claro. más independiente, ¿sí? Con un tema más de ayuda, ¿sí? Eso también, Ujú. obviamente, eso viene con plata, eso no es gratis, obviamente, ¿cierto? Pero poder hacer un acercamiento un poco más de ayudar a la gente que verdaderamente, sobre todo, tenga su pensión, que este país le da muchas herramientas de ahorro, de inversión, y la gente cree que necesita mucho dinero. No,
la democratización nuevamente, hay formas de hacerlo y pues esa es la forma de que yo quiero llegar a la gente, sobre todo al público latino, ¿verdad? Que es el que, claro. digamos, necesita un poco más de conocimientos en el tema. Ajá. Bueno, ya finalizando el programa, me gustaría, Hermenet, que le entregaras un mensaje, pues primero a las personas, a estos jóvenes que nos escuchan, profesores, personas que nos están viendo en este momento y escuchando desde Radio Universidad Subcolombiana, nuestro espacio en directo de Nopa Noticias, un mensaje pues en relación a la decisión de ir a tomar esa posibilidad de irse del país, de Colombia, y como esos tips que deberían tener en cuenta, como qué he hecho yo en la maleta definitivamente cuando me vaya yo para allá. Ah, bueno, Alfredo, mira, una cosa, yo fui profesor de macroeconomía allá de la subcolombiana, allá del Departamento de Economía y de Economía Internacional. Y yo me acuerdo, dos chicas habían perdido dos veces conmigo, yo casi había perdido la materia, y la tercera vez la chica la pasa en tres, ¿sí? Uh -huh. Y viene y me dice, ay, profe, muchas gracias, ya con esto me voy para Estados Unidos porque voy a trabajar en no sé qué. O sea, no quería ser más economista, yo en la mitad de Claro. la economía era aquí, ¿sí? Y me dijo, entonces se me acercó y me dijo, profe, muchas gracias por todo, yo quiero irme, voy a hacer esto. ¿Usted qué opina? ¿Sí? Uh Yo dije, -huh. pues la mejor decisión. Me hubiera dicho antes, le hubiera puesto el test antes. Yo sí animo a las personas, la verdad, ¿sí? Si las personas tienen la posibilidad de venirse, los estudiantes que terminen la carrera, ¿sí? No solo venir solo a aprender inglés, eso es, lo primero es tratar de venir con un nivel de inglés mínimo. El Uh -huh. inglés académico hay que hacerlo, hay que estructurarse, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en la práctica, hay que llegar, enfrentarse y quitarse el miedo. Eso es lo primero. El inglés es lo primero que hay que echar en el campo mental, es de que hay que aprender, ¿sí? Uh Y -huh. que eso es posible, eso yo sé que da miedo, frustra a veces el no entender, pero la única manera, después de estructurarse académicamente, hay que venir, porque la universidad lo hace, el Instituto de Idiomas, los estudiantes estudian inglés, ya esa parte de la gramática, eso ya hay que dejarlo de un lado en un momento, eso hay que hacerlo, pero después hay que pasar a la parte práctica. Esa cosa hay que tenerla. Cuando se vengan acá en un proceso migratorio, es que hay muchas formas de migrar, pero si somos estudiantes o algo lo que contaba, hay que tener los documentos apostillados, hay que tenerlos traducidos oficialmente en inglés. Y no es solamente los académicos, Alfredo. Si yo estoy casado, tengo que traerme el documento si estoy casado, ¿cierto? Si Claro. muchas de esas personas se venían a trabajar, si tengo, requiero algún documento, la partida de bautismo, mire que es increíble que acá piden la partida de bautismo. Y yo, entonces toca, váyase que la partida de bautismo, mi esposa Algeciras, Claro. hay que tener presente, ¿no? Yo, ¿qué va a pensar en ese tipo de cosas? Claro. Postillarla, hay que ir al episcopado en Colombia, en Bogotá, bueno, etcétera. Esas cosas, esos documentos, tenerlos listos para poderlos homologar, para poderlos traducir, para poderlos hacerlos de manera correcta, ¿cierto? Otra Claro. cosa, cuando se quieran venir para acá, sí se requiere un nivel de dinero importante, ¿sí? Aquí la Ajá. familia ayuda unas semanas, algo te puede ayudar, pero depende de la ciudad en general, Estados Unidos es costoso. Entonces hay que tener un dinero para la renta. Muchos estados como Miami, los que conocen, para los Carolinas, Texas, tú necesitas carro, punto. Allá no hay metro, el metro es de mentiras, el de Miami es solo para ir a Miami Beach, no más, ¿sí? Pero la gente si trabaja necesitas carro. Entonces, Claro. eso te toca tener ese dinero, hay que sacar la licencia. Una cosa, tener paciencia, ¿sí? Y aprender a cambiar el chip. ¿En qué sentido? Aunque el time is money aquí, o sea, que hay que ser muy disciplinados con el tiempo. Entonces hay que cambiar el chip de que me levanto tarde, de que no, aquí si tú no llegas a tiempo te sacan, aquí contratan verbalmente y echan verbalmente. Entonces tú llegas, necesito trabajo, sí, sí, empiece y de una vez te empiezan a pagar, pero si no das, se va ya y te pago solo hasta aquí. Entonces, si tú no rindes, entonces hay que cambiar ese chip porque a veces en nuestra cultura es que no, yo llego y ya hice plata, no, entonces, y desromantizar el proceso migratorio también. Entonces hay que venir con disciplina, de que eso es un proceso, traer todos los documentos a la mano, algo de dinero, ¿verdad? Y los documentos listos para eso. Pero también le quiero decir, sobre todo a los jóvenes, esta clase, es dejar de lado esto de que venimos a ser importantes, de que vamos a ser los grandes profesionales. Eso es importante. A eso vamos a llegar en algún momento. Pero esta experiencia te tiene que hacer un mejor ser humano, una mejor persona. Y eso se consigue aquí porque uno se llena de paciencia, de disciplina
y eso lo hace a uno una mejor persona en algún momento. Llega uno a tener un poco más de humildad que uno a veces no tiene en Colombia. Ah, qué interesante, ¿no? De verdad, esta entrevista ha sido magnífica. Hermenet, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas a quienes nos ven, quienes nos escuchan en Radio Universidad Subcolombiana, pues de conocer tu experiencia, de conocer tu historia y de saber pues que estás haciendo ese trabajo tan importante para ser una mejor persona, para ser un mejor profesional y pues escogiste nada menos y nada más que la capital del mundo para hacerlo. Sí, señor. Entonces, pues felicitaciones por ese trabajo, un saludo pues a todos los familiares, a esa mamá orgullosa que por ahí está haciendo comentarios en las redes, un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, nos vemos en los próximos 15 días en otro Diálogos con el Mundo. Hasta luego, gracias.